Bien, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sábado 11 de abril del 2020 nos hemos reunido para desarrollar la lección que concierne a hoy día. El título se llama Alboroto en el Templo de Jerusalén. Eh, en esta cuarentena que experimenta todo el mundo, y todos sabemos por qué, eso está dentro del plan de Dios. Y tengo que decirles que en la cuarentena que estuvo Jesucristo, 40 días y 40 noches, fue por la voluntad de Dios para que Él sea depurado. Y también la iglesia debe ser depurada, vamos a decir así, y traer un reavivamiento y reforma espiritual concreta y real. Si Jesús no se hubiera preparado durante 40 en esta cuarentena en el desierto, no hubiera sido capaz de llevar a cabo su ministerio que duró solo 3 años y medio. Esa fuerza inicial, esa velocidad inicial en la cual él salió capacitado para ejercer su ministerio, fue durante una cuarentena. Así que vamos a aprovechar para que en estos días tengamos una reforma espiritual, un revivimiento total y completo. Jesús también fue hombre y fue preparado por Dios para desarrollar con eficiencia su ministerio. De lo contrario hubiera sido un fracaso. También en el plan de Dios, muchos pastores, muchos ministerios, muchas iglesias tenían otros planes, pero Dios quería que tengamos una reforma espiritual, un revivimiento concreto para salir a predicar a un mundo que perece. Empecemos. Esto está basado en el capítulo 21 de Hechos, desde el versículo 18 hasta el capítulo 22, de 1 hasta el 9. Hay 7 preguntas que lo vamos a dividir en 4 partes. Sigamos. Voy a leer el capítulo 21, 18 y 19, versículo 18 hasta el 25. Y al siguiente día Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, hermano de Jesús, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de desierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de comer con sangre, de ahogado, de comer cosas, animales ahogados, y que se abstengan de la fornicación. En este primer tramo,
llega primero llega Pablo y se entrevista con el portavoz de los ancianos, que era Jacobo, ¿no? Y dan maravilla, dan gloria a Dios, porque a causa del ministerio de Pablo, muchos han sido ganados a la causa de Cristo, han sido ganados para la salvación. Pero siempre había este asunto de los judíos. Podemos llamarle prejuicio de los judíos o usos y costumbres de los judíos. Tenemos que ubicarnos un poco en la historia, en este acontecimiento, ¿no? Primero, que muchos conversos de origen judío, el concilio les dio su espacio, les dio luz verde, vamos a decir así, para que los judíos que se convierten al cristianismo sigan con sus usos y costumbres, y ya sea la circuncisión, de las purificaciones, de lo que, de lo que se desarrolla en el templo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los asuntos de la ley ceremonial, de los ritos, de los votos, ¿no? Pero a los cristianos de origen, eh, a los griegos, a los romanos, a los cristianos de origen pagano, ¿no? No se les obliga, porque no es necesario que cumplan las usanzas según la tradición judía, porque ya se ha vuelto, ya no, ya dejó de ser mandamiento de Dios. La ley ceremonial se convirtió en tradición, en un asunto de cultura, de usos y costumbres de un pueblo. Entonces, por cuestiones de conciencia, el judío podía llevar a cabo todas las leyes ceremoniales y la circuncisión y los votos como crean conveniente. Pero a todos los cristianos que se convertían, pero no eran judíos, no se les obligaba, porque no era necesario. ¿Y por qué? Porque en Cristo se había cumplido toda la ley ceremonial. Eso ya ampliamente lo hemos visto. Y, y que en Cristo se había hecho todos los sacrificios. La razón de ser del santuario terrenal era para tener una lección audiovisual del Evangelio en símbolos, pero ya no más símbolo, porque la realidad ya había venido, que era Jesucristo. Eh, se le acusó también a Pablo de que estaba contra el templo. Ese templo ya no tenía razón de ser, porque Cristo está en el templo, en el cielo, en el santuario celestial. Ahí está nuestro intercesor, ahí está Jesucristo, ahí está nuestro Salvador, ahí está el sumo sacerdote, Jesucristo. Pero el judío le costaba mucho dejar esos usos y costumbres, esas observancias. Y también siempre en las conversiones hay algunos que flaqueaban, es decir, los tibios, que es toda una clase en la iglesia, vamos a decir así. La tibieza siempre ha acompañado al remanente, a la feligresía. Muchos grandes hombres de Dios que una vez estaban dirigiendo correctamente y enseñando correctamente al pueblo, también tenían esas descompensaciones en la fe. Entonces, ubicándonos, estamos ante un pueblo que era sojuzgado por un patriarca pagano, idólatra, incircunciso. Eso afectaba la psiquis del judío. No vivía en paz, no vivía tranquilo. Sigamos con la segunda porción. Voy a leer desde el versículo 26 hasta el 29. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación,
cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este hombre, señalando a Pablo, este hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar, contra el templo. Y además de esto, ha metido a griegos, es decir, a paganos, a incircuncisos, en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo lo había metido en el templo. Siempre que se levante una turba, siempre que haya un alboroto, no es de Dios. No vamos a destacar el alboroto porque lo hizo el populacho, lo hizo la facción de judíos que eran enemigos del Evangelio, ignorantes y enemigos del Evangelio. El templo ya no tenía razón de ser, ¿no? Pero fue acusado por los enemigos del Evangelio y de Pablo, y señalaron a este, que está en contra de la ley y contra el templo y contra las costumbres. Esto alrededor sucede en el año 58. Fue el año 58 aproximadamente en que sucede este alboroto. 12 años antes de que Tito, el general Tito, invadiera Jerusalén, y hubo esa masacre muy conocida, que la sangre derramada por este romano, Tito, a los judíos, llegaba a su sangre hasta el lomo de los caballos, imagínense. Pero tiempo atrás, desde el año 64, 8 años antes de este alboroto que le hicieron a Pablo por andar con Trófimo, ya hubo un levantamiento oficial, porque ya era un pueblo que tenía resentimiento, porque su afecto patriótico, su afecto cultural, racial, su religión ha sido vituperiada. Estaba ofendido el civil judío, el sacerdote, el religioso, el levita. Entonces, al armar un alboroto de hace años atrás, era muy fácil de hacerlo, sobre todo cuando se tocaba esta acusación, una acusación muy, muy terrible. Le dice: este no deja que se circunciden a los hijos de Israel. Este es algo muy delicado. Eso ya fue la gota que rebasó el vaso y lo tomaron, le echaron mano a Pablo para pegarle y lo masacraron. Porque así es el populacho que no acepta el Evangelio, que es enemigo y que le inventaron cosas. Porque acá dice que se pensaban, que suponía. Entonces, en esas circunstancias psicosociales, religiosas, sucedió este alboroto. Suficiente era levantar una calumnia, que se había ofendido al templo, era suficiente para matarlo. Vamos a seguir leyendo del versículo 30 al 36. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron afuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Fíjese, por una calumnia se alborota toda una ciudad, fue Jerusalén.
Entonces este tribuno, esta autoridad militar, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos, y cuando ellos, y corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, y aquí está lo que estábamos afirmando, lo que estaba afirmando, ¿no? Que era el populacho, el pueblo ignorante y fanático de una religión que ya no tenía vigencia, que le habían añadido mandamientos de hombres. Y cuando se añade mandamientos de hombres, hay un celo casi diabólico, porque no es de origen divino, es de origen terrenal. Y ese espíritu se le apoderó de este populacho y dice así, en el versículo 34, y si el tribuno era un militar serio, profesional, dirigente, el tribuno les pregunta qué ha pasado. Entonces este populacho dice así, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otra multitud gritaba otra cosa. Y como no se podía entender nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, a Pablo, a un castillo, a un lugar más protegido. Porque es así. En los alborotos unos hablan una cosa, otros otra cosa, pero no hay una razón contundente, una razón convincente. Mucho menos no había un escrito está. Eh, al llegar a las gradas, en la escena misma de que aprendieron a Pablo, pero al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados. Tuvieron que abrazarlo, lo alzaron en peso, lo rodearon a Pablo, porque lo querían matar. Así sucede cuando se rechaza el Evangelio o por ignorancia y se convierte en fanáticos terrenales, defienden ideas humanas, ¿eh? Inventos humanos, ideologías y filosofías humanas, sin Dios, sin Cristo, llegan a ser asesinos, porque tuvieron la intención de matarle, dice. Entonces, diría la policía y los soldados romanos lo abrazaron a Pablo, lo rodearon, lo alzaron en peso para que no lo maltraten, para que no lo maten. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Y sí, pues cuando hay mayoría, cuando son multitud, son muy valientes, pero en el fondo son cobardes, son menos que el polvo, porque no tienen a Jesús, no tienen el Espíritu Santo, solo se esconden en su poder terrenal, en su brazo humano, en la mayoría. Así son los tumultos, ¿no? Donde se manifiesta y se señala calumniando sin dar ninguna explicación racional, contundente y transparente. Así sucedió. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. Asesinos. Decíamos que había una, una efervescencia de levantamiento contra Roma, ¿no? Por los judíos en este año 58, por si acaso este es antes de la masacre, de la tristemente célebre masacre que hubo en el año 70 en Jerusalén, ¿no? El pueblo ya vivía manifestaciones terroristas, voy a decir así, había alborotos, pero había un alboroto digno de muerte
cuando alguien acusaba a alguien que estaba en contra de la religión, del templo, de la circuncisión, sobre todo eso. Pero Pablo respetaba eso. Pablo no tenía por qué, pero circuncidó a Timoteo. Pablo se llegó a hacer un voto de nazareo. No tenía por qué, porque la circuncisión era señal del pueblo de Dios antes, ¿no? La circuncisión. Pero Cristo dando el ejemplo, la señal es el bautismo. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso reemplaza, ese bautismo genuino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que enseñó con su ejemplo Jesucristo, es, eh, es el requisito para ser miembro del pueblo de Dios, de la iglesia. Antes no, era que tenían que circuncidarse. Pero Pablo, uniéndose al concilio de Jerusalén, dijo esto. Voy a avanzar un poco, debido a los cortos minutos. La actitud de Pablo de mantener los requerimientos judaicos ceremoniales era la misma del concilio de Jerusalén, que está en el capítulo 15 de Hechos, que a saber, permitir que los cristianos de origen judío continuaran practicando los ritos que les exigiera su conciencia, pero insistía en que los conversos gentiles debían quedar libres de esos ritos. Las prácticas legalistas en ninguna forma ayudarían en su salvación al hombre que había sido justificado solo por la fe. Es decir, si los judíos cristianos, ¿no?, que se convertían al cristianismo y tenían ese afecto de practicar, eh, de celebrar, de no dejar del todo las ceremonias, el concilio de Jerusalén, al cual Pablo aprobaba oficialmente, le dio luz verde, lo aprobaron, para que no tengan problemas con su conciencia. Pero insistían pero también insistían Pablo y lo dicho por este concilio, que los cristianos de origen pagano no tenían por qué hacer eso. Ya no tenían que hacer eso. No estaban obligados a hacerlo. La regla de adaptación personal de Pablo lo condujo a continuar viviendo como judío, particularmente entre los judíos. Concedió a los judíos de la iglesia cristiana la libertad de continuar sus prácticas ceremoniales, hasta que vieran su ineficacia a la luz del Evangelio de la fe. Para esto se existe tolerancia, es un don del Espíritu Santo. Pero volviendo a lo que nos quiere enseñar esta lección, el alboroto no fue planeado por Dios, no es de origen divino el alboroto, sino esto es cuando personas que no dan razón de su fe, simplemente se basan en una tradición y en el odio al extranjero, en este caso a los paganos, ¿no? Y querer mantener vigente lo que ya no está vigente, porque Cristo fue la ley ceremonial cumplida y clavada en la cruz, la ley ceremonial. No me refiero a los 10 mandamientos. Entonces, eso de allí, los cristianos, algunos querían seguir, y se le aprobó en el concilio, pero no podían imponer a los otros. Cuando querían imponer a los otros, esto se llama judaizar. Eso es lo que se trató, seguro que anteriormente. Voy a terminar con esto. Voy a pasar rápidamente esto. La última parte de la lección, que es lo que nos quiere enseñar, la lección que sacamos de todo esto. Luego a Pablo se le permite hablar en las gradas y dar su testimonio
de que conoció a Jesucristo, se convirtió, ¿no? Le habló en hebreo. Entonces los hebreos, por respeto a su idioma, entonces se escucharon y se enternecieron por un momento. Porque, como dice la lección, si Pablo hubiera procurado discutir con sus opositores, lo cual no se debe discutir con los opositores, la lección, la última parte dice, si hubiera Pablo procurado discutir con sus opositores, se habrían negado a escucharle. Pero el relato de su experiencia, hay que contar la experiencia, cómo se transformó él, que cómo eh, tuvo la presentación, cómo se presentó Jesucristo ante él en el caballo, ¿no? En que iba en este trayecto de Damasco, y su conversión al exponer. Entonces esto trajo cierta gracia en los corazones de los oyentes, y seguro que muchos se convirtieron. Bien, se agotaron estos minutos. Que Dios los bendiga y que recordemos que esta ley ceremonial de los judíos ya había caducado, ¿no? Simplemente los usos y costumbres eh, querían enfatizarlo, pero es un peligro porque cuando enfatizaban eso, dejaban de enseñar de mirar por la fe a Jesucristo, quien había sido su ley ceremonial cumplida en una persona, que es Cristo nuestra justicia. Bien, que en esta cuarentena experimentemos lo que Cristo experimentó, ¿no? Esas pruebas, y salió como el oro refinado en fuego para echar a andar el ministerio de la predicación del Evangelio a un mundo que perece. Que Dios los bendiga y será hasta la siguiente oportunidad en Escuela Sabática. Amén.